Ramiro Pérez Castillo, de Alcalá Valle. Yo decido viajar al Guaviare el 21 de febrero de 1985, llego aquí a Miraflores. Yo trabajaba en una compañía petrolera y tenía un hermano trabajando aquí en Miraflores, administraba un almacén. Y yo estaba aburrido en la compañía donde trabajaba y decidí venirme a hacerle compañía por aquí, como en Aventura, así, a trabajar. Vine en aéreo, sí, transporte aéreo, Aerolíneas El Dorado, de Villavicencio, Miraflores. Antes de eso, pues instalé mi familia en Villavicencio, y ahí sí me vine. No, pues yo siempre me preocupé, sí, porque vi la pista, todas las calles en tierra, todo eso, es cierto, pero dije, no, hay que trabajar, vine a lo que vinimos, ¿sí? Y entonces me conecté con mi hermano y empecé a administrar un almacén. Ese almacén duró unos 6 meses y ya en julio, entonces mi hermano se independizó de donde trabajaba y puso un almacén, entonces empecé a trabajar con él. Era difícil porque había muchos excesos, ¿sí? Siempre todo era mucho trago, mucha pernicia, pero entonces había movimiento de dinero, había movimiento de dinero, pero era peligroso. Sí. Estaba la producción coquera, estaba en todo su apogeo y sí, todo giraba en eso, alrededor de la coca. Bueno, eso se movía bastante, había mucho movimiento por el río. Después aquí ya los carros, empezaron a ver los carros, entonces el movimiento era un transitar diario, la gente haciendo remesas, cargando las canoas en los carros y uno vendiendo, porque había un buen movimiento de dinero, había. Eso duró un tiempo como estable. Después ya empezaron a tener problemas los cultivadores de la hoja de coca porque hubieron plagas, ¿sí? Que afectaron los cultivos, y al afectarse los cultivos el comercio tenía sus altibajos, el comercio sufría porque aquí se trabajaba mucho con los créditos. Las personas llegaban, los chagueros llegaban al almacén y llevaban mucho fiado y uno soltaba. Ellos venían y le empacaban a uno o le abonaban. Y entonces cada vez que había una crisis de esas, entonces el comercio también tenía su crisis porque se perdía mucha plata, la gente no pagaba. No, es que llegó la larva, acabaron con el cultivo y no tengo con qué pagar. Más adelante le pago. Y entonces el comerciante, esperanzado en eso, más adelante le decía, no, ya vengo por otra remesa, que vamos a empezar de nuevo. Y entonces el comercio a toda hora quedaba como por dentro de eso. Y había mucha violencia, la gente tomaba mucho trago y en realidad pues la fuerza pública le quedaba muy difícil porque eran tiempos de que aquí había mucho miliciano y entonces la policía tenía que cuidarse mucho de eso. Había bastante violencia, mucho muerto, diariamente mataban por ahí. El pleno auge de la coca es que yo creo que aquí se reunían más de 10.000 personas en este periodo. Eso por las calles no había casi por donde caminar y no había un local desocupado, ¿no? Todo era ocupado, todos tenían, ¿sí? Y aquí fácilmente podían haber 1.000 mujeres en la vida, sí, trabajadoras sexuales, en la prostitución, podían haber 1.000 mujeres en tiempo. Había bastante, era todo, esto es muy llamativo. Venían bonitas, venían muchas mujeres eso desde el interior del país tenían muchas mujeres. Sí, venían jóvenes, venían también ya veteranas, pero venían a rebuscarse.
El derroche de la gente aquí fue las mujeres y el trago. El trago y el oro mucho. 6, 7 cadenas. Su buena manilla, esterilla ahí. Su buen reloj, miro. Sí, mucha joya. La gente acostumbraba a comprar mucha joya. Porque había gente inclusive, había gente que venía a raspar hoja. Pero ellos también lucían, si se compraban su cadena y la lucían, ¿sí? O sea, abundancia, ¿no? Estaban ganando bien, entonces también lució bien. Compraban muy buena ropa, muy buenos perfumes, ¿sí? Entonces había derroche de eso, como de la buena presentación de la ropa, de la presentación de ellos, ¿sí? Y le mandaban buena plata a la familia también, le mandaba plata. Había mucha gente aficionada a eso, a las armas, pero no mucho. De pronto la tendrían en la finca, ¿cierto? Pero porque aquí siempre la fuerza pública hacía mucha requisa. Ellos, por ejemplo, la fuerza pública salía por ahí a las 6:30, 7 de la noche a hacer su ronda y a requisar los negocios. Ellos hacían su ronda, pero ya se venían para acá, cuando el puesto del ejército era aquí en el barrio Los Libertadores, aquí en el Parque Libertadores, pero ellos ya se guardaban, porque más tarde ya era más difícil, por lo que le digo yo, había mucho miliciano de la guerrilla, entonces le hacían atentados, les tiraban granadas o les disparaban en medio de tanta gente, y no podían actuar, entonces mejor se refugiaban ahí. La guerrilla tenía su control en el campo y venía aquí al pueblo también con sus milicianos. Y pues había siempre mucho movimiento de la coca. Aquí en el pueblo siempre se movía gente. Me acuerdo que el señor Luis Ramírez fue como el segundo. Me parece que un señor Miguel, no tengo bien, no me acuerdo bien, pero sé que el segundo fue Luis Ramírez y el tercero fue el finado Mauro Restrepo Oliveira. Él en el 95, él ganó la elección, me parece que en el 94, y empezó, sí, en el 95 me parece que empezó, y en enero del 96, como el 9 de enero del 96, lo asesinaron por la noche, como a las 7 de la noche, ya iba a empezar el noticiero cuando escuchamos los tiros, que llegaron unos encapuchados, 2 encapuchados, y le dispararon, les lo sacaron, que camine, vea que es que necesitamos hablar con usted, y ahí mismo en el patio le dispararon, y se perdieron, nunca se supo por qué ni nada. El cierto caso es que lo asesinaron. No, la actitud de la población pues fue la gente mucho temor, porque está pasando esto, porque sucedió, mucho temor. Entonces de San José mandaron un recomendado, un señor, no me acuerdo si era un señor Luis también, un señor recomendado vino y allá. Y como el alcalde era de filiación liberal, entonces por ley les tocaba que hubiera una terna. Esa terna liberal la integró don Antonio León, un señor Rivera, Fernando Rivera me parece, y un hermano mío, José Ricardo Pérez. Y de esa terna nombraron a mi hermano, a José Ricardo, lo nombraron de alcalde. Y él estuvo, él cogió como el 15 o el 20 de enero del 96 hasta el 6 de enero del 98 que entregó. Él le tocó muy duro porque cuando eso fue el paro coca-colero, aquí paro coca-colero, ¿sí? Cuando empezaron las fumigaciones y el gobierno a apretar, entonces pues el campesinado se unió y hubiera manifestaciones en todos los sitios cocaleros.
Entonces aquí se reunieron como más de 15.000 personas, aquí en este pueblo. Eso aquí, a mí no me tocó porque estaba afuera, no me cogió el paro aquí. Pero dicen que toda la pista la poblaron, hicieron cambuche y todo eso, todo esto. Los aviones, únicamente un avión que había, lo dejaron ir y no podían entrar aviones ni nada. Y quedó esto, comida por ningún lado. Porque aquí hubieron tiempos en que venían de entrar 27 vuelos. 27 vuelos. Estaba La Selva, Transamazónica, El Dorado, La Col, estaba Alianza, sí, una cantidad de empresas. Tenían ya 2, 3 aviones, pero esos aviones hacían 3, 4 viajes en el día. En ese paro, pues, no, la quietud, de todas maneras, todo el campo parado, ¿sí? El comercio parado, ¿cierto? Aquí porque aquí se puso, según eso, se puso difícil, porque la gente le daba miedo abrir las puertas de los negocios, tanta gente. Pero entonces aquí ya lo último había hambre y no había que comer. Era tanta remesa que había, y los que vendiendo del campo no trajeron mucho plátano, mucha yuca para sostenerse. Y esa toma guerrillera, eso fue como anunciado, ¿sí? Porque eso se oía, ciertos comentarios, uy no, que se van a tomar el pueblo, que se lo van a tomar. Y pues uno nervioso. Resulta que para esa ocasión, cuando eso, mi esposa se había venido a pasar una temporada aquí en el almacén, se vino y estaba aquí. Yo tenía a mi esposa y mi hija y mi hijo, Juan Carlos, estaba aquí. Y mi hermano estaba manejando una estación de Telecom ya había servicio de Telecom. Entonces, bueno, en el 95, eso en agosto, cuando todo estaba normal, tensionado, sí, mucho comentario, que va a haber toma. Y eso, yo estaba allá en Delgón, nosotros vivíamos aquí, a 200 metros de aquí del puesto de policía. Ahí vivíamos. Y mi hermano, entonces, él manejaba Telecom y nosotros nos fuimos a llevarle la comidita a mi hermano. Y esperamos allá, gracias a Dios, esperamos como hasta las 8 de la noche, que nos íbamos a venir ya con mi esposa y mi hija. Como cuando ese tiempo era muy deficiente la luz, nosotros veíamos que pasaban sombras, como sombras nosotros, porque estaba oscuro. Entonces nosotros nos vinimos yo me vine con mi esposa y mi hija, y nosotros veíamos sombras que pasaban. Nosotros pensábamos que era que por ahí vivían unos bayunos y eran hartos, entonces van recochando. Entonces no, yo vengo con mi hija y me cojo a mi hija aquí, ella coge la linterna y entonces dijo, yo le alumbro de Cañupicho, yo le alumbro para allá, y la niña cogió y yo le con mi esposa, cuando alumbró había un tipo con una M60, un aparato grandote, y dijo, ¿ustedes para dónde van? Entonces yo le dije, vamos para la casa. Dijo, no, esto se lo llevó el berraco. Dijo, devuélvase. Cuando yo cogí pues yo la bajé inmediatamente, pensé aquí y la bajé aquí y salí corriendo para Telecom otra vez con mi esposa, corriendo. Era que iba el chorro de guerrilla ya por ese lado de abajo, así metiéndose para acá, a subir para... Rodeando eso. Y nosotros llegamos, yo ya alcancé a llegar allá donde la casetica de Telecom y todo eso, y le dije a mi hermano, apague ese equipo y todo eso, y vamos a buscar una trincherita aquí, para meter a mi hija, a la niña y a mi esposa. La metimos debajo de una cama y le pusimos un poco de cobijita y todo eso, porque mi hermano se quedaba allá en Telecom. Hicimos una trincherita y todo eso ahí y metimos, y nosotros nos quedamos por ahí. Se formó la balacera más tremenda.